ha empezado a bajar la violencia que acompañó a la guerra del gobierno de Calderón por la alianza de García Luna con el crimen organizado y en beneficio del cártel de Sinaloa. El estudio de International Crisis Group estima que el 30% de los municipios del país aún padecen acoso criminal. Señala que los esfuerzos por pacificar a México y atacar las causas que originan la violencia aún no habrían logrado frutos en el 30% de municipios, los cuales están inmersos en una espiral de violencia de grupos criminales, a pesar de que el número total de homicidios registrados en el territorio nacional ha disminuido de 34.563 en 2020 a 30.968 en 2022, y varios otros tipos de delitos han seguido una tendencia a la baja desde el 2017. Textualmente dice el informe: en algunas partes de México no ha disminuido en absoluto la violencia letal, que se ha concentrado cada vez más en alrededor del 30% de los municipios del país. Establece el documento: México y sus municipios olvidados, gobierno local y lucha contra el crimen de este Centro de Análisis International Crisis Group, con sede en Bruselas, Bélgica. Señala que tradicionalmente los grupos del crimen organizado se han concentrado en sitios de valor estratégico para el narcotráfico internacional, de tal manera que los municipios afectados han tendido a ser urbanos, con poblaciones que oscilan entre 300,000 y 1,5 millones de habitantes, apunta el documento fechado en junio de este año. Por lo general dice que se trata de municipios que se encuentran a lo largo de las principales carreteras que sirven como puntos de entrada a Estados Unidos o están cerca de los puertos marítimos que utilizan para enviar drogas. Destaca que actualmente los grupos criminales han ampliado sus actividades, infiltrándose en los gobiernos locales y poniendo su mirada en los municipios más pequeños que, aunque a menudo son más pobres, siguen teniendo recursos financieros que extraer y empresas que asaltar. Para los gobiernos locales, los efectos de esta ola de competencia criminal han sido devastadores. Varios municipios se han visto mal equipados y poco preparados para frenar la influencia de los innumerables grupos ilegales que se enfrentan por el control del territorio, cooptar a funcionarios estatales y ejercer presión sobre las empresas privadas. Sósimo. Pues sí, José Reyes, se trata de una situación muy complicada, como decíamos, en algunas zonas del país, a propósito de que pues muchos grupos de la delincuencia organizada encontraron incluso alianzas con gobiernos locales ahí en los municipios. Por supuesto que esto no es un asunto de buenos y malos, me refiero, todos los alcaldes son malos o todos los alcaldes son buenos. La realidad en México es muy compleja y hubo alcaldes que se aliaron al propio crimen organizado, que para nada son víctimas, sino fueron aliados precisamente de grupos del crimen organizado, incluso muchos de ellos impuestos en los gobiernos municipales a instancias del propio crimen organizado. Y de nueva cuenta, el ejemplo es precisamente lo que ha ocurrido allá en varios municipios de la montaña baja de Guerrero, con grupos como los Ardillos imponiendo a algunos presidentes municipales. Está el caso, por ejemplo, del propio hermano de la familia Ortega Jiménez, que pues llegó a la presidencia municipal de Quechultenango, ahí en la montaña baja de Guerrero, y que también después pues ha sido el coordinador del PRD, fue el coordinador de la bancada del PRD allá en el Congreso de Guerrero durante 4 legislaturas. Es decir, pues se trata de un personaje que mantiene una liga muy importante con integrantes de la clase política allá en la zona de la montaña baja. Eso solamente por poner un ejemplo. Y es el caso precisamente de alcaldes que no necesariamente pues son víctimas, sino incluso cómplices de los grupos del crimen organizado. Y por supuesto que están otros que en efecto son víctimas, que incluso hasta pagan con su vida el oponerse a estos grupos de la delincuencia organizada en determinadas regiones del país. Y solamente pues señalar, José Reyes, que el propio documento pues sí señala una tendencia a la baja en la comisión de homicidios, y recomienda
también el propio documento, pues que se fortalezca la coordinación entre los tres niveles de gobierno para seguir reduciendo los espacios de operación de estos grupos criminales.